Perfecto. Si alcanzamos, Alejandro, te la reenvío porque sí puse un poco más de información, pero me gustaría mucho que pudiéramos hacer el ejercicio. Entonces, si nos da Ah, tiempo, te la mando, si no, así lo dejamos. sí, claro, Ayer, está bien. sí, muchas gracias. Ayer platicamos que un elemento básico era verificar escuchas, lo que le llamamos validar, ¿sí? Validar. Me dijiste tal, necesitas aquello, me comentas esto, son 110.50, ¿sí? Es a las 5 de la tarde en Oasis Coyoacán. No, 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 quedamos de vernos en tal lugar, ¿sí? Eso, validar, que significa lo que a mí me llega la información, te la regreso. Dime si estamos hablando de lo mismo. Compartir inquietudes, indagar, ¿sí? Que implicaría darse esa pausa. Dicen las abuelitas, ¿no? Que las cosas son, ¿cómo dicen? Hay que tomarse las cosas de quien viene. Es bien cierto, es bien cierto. ¿Quién es esta persona? ¿Cuál es su pasado? ¿En qué momento se encuentra? ¿Hacia dónde va? ¿Qué requiere de mí? ¿Cuál es su intención en la medida de lo posible? Recuerden que la única intención de la cual podemos estar ciertos es la de nosotros, nada más. Por más intuitivos que seamos, no podemos tener certeza de las intenciones de los demás. Ok, y por aquí, en un cuadro anterior, habíamos visto que teníamos conversaciones públicas y conversaciones privadas. Las conversaciones privadas son nuestro eterno diálogo interno. El diálogo interno es esta maravillosa voz en la cabeza, que no es que tengamos esquizofrenia, ¿verdad? Si oyen más de muchas voces, ya vayan al doctor, pero todos tenemos una voz en la cabeza que tiene un diálogo interno que pareciera que nunca descansa. Yo a veces sí le digo, ya, por favor, Cristina, ya, silencio, por favor. La meditación nos ayuda a callar esa voz interna, nos ayuda a decir, ya basta. ¿Vieron la película de Venom? El monstruo este negro, ¿verdad? Que está todo el tiempo. Es que no vas a poder, es que no. Y tenemos, dentro de esas múltiples voces que tenemos una que es la que nos protege y la que trata de que no nos pasen cosas malas y que pues actúa conforme a las experiencias. Esa le llamamos ego, ¿sí? El ego no es una mala onda, el ego es una parte de nosotros que nos quiere proteger, ¿sí? Y que genera mecanismos de defensa. El problema es dejar que el ego tome el control, porque ahí ya valimos, ¿verdad? Ahí ya. Y ahí, como dicen, lo perdimos, porque entonces solamente habla esta parte herida que va a estar tratando de demostrar que es más que los demás, que sabe más que los demás, que tiene la razón, que no se va a burlar de ti, que nadie te va a hacer daño. Existe, se ha nutrido de las experiencias dolorosas y es una manera de defendernos, es una manera de adaptarnos, pero no podemos dejarlo salir a correr todo el tiempo. A veces sí hay que darle chancecito, ¿no? Sobre todo si tienes una buena relación contigo misma. Decir, bueno, a veces sí, ¿verdad? A veces, no, sí, yo soy más lista. Pues quién sabe, ¿verdad? Pero pues tú di que sí un rato ya. Tenemos también un diálogo un poco más maduro, o no, acerca de lo que está pasando. Por ejemplo, acerca de mis palabras, ustedes están generando un diálogo interno. Nos llama nuestro jefe y nos dice, Cristina, por favor, siéntate en la sala junta, necesito hablar contigo. Es que voy por mis cosas. No, 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 es en corto, siéntate, vamos a platicar un rato. Rápidamente empieza mi diálogo interno. Te va a correr. Claro, ya se dio cuenta que llegaste a las 5. No, lo que pasa es que dijo que era con office, pero pues siempre no, pero pues ¿para qué no se ponen de acuerdo? Y empiezo yo a hablar y a contestarme y empiezo a construir una narrativa que me va a poner sobre aviso. Las conversaciones privadas con nosotros mismos es importante que las observemos. Son conversaciones privadas de queja, son conversaciones privadas de enojo, son conversaciones privadas de víctima, son conversaciones privadas de crítica.
¿Desde dónde hablo? ¿Desde dónde esta voz me está diciendo la información? Y después tenemos conversaciones públicas. Recordemos que a mayor cercanía tenemos conversaciones públicas más familiares, es decir, menos formales. Ustedes no tratan a su jefe o a su jefa como tratan a su amiga o a su amigo o a su novio, ¿verdad que no? No es que seas hipócrita, no, es que el contexto determina tu conversación. Así debe de ser en el mundo de los adultos. Los niños no tienen ese filtro. Por eso es, ay, el señor pelón. No, no, no le digas así. Pues es que está pelón. No, no, no. Sí, después nos vamos quitando un poquito lo salvaje y ya sabemos que no hay que decir el señor pelón, ¿verdad? Pero lo sigues pensando. Lo ves y dices, ahí está el señor pelón, pero ya no lo dices. ¿Verdad? Entonces, las conversaciones públicas se determinan por el contexto, y esto hay que tenerlo claro. Si trabajan en un poder judicial, federal, estatal, sabemos que hay una serie de códigos institucionales muy importantes de seguir. Por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo, yo se los confieso. En algún momento, por algún azar del destino, me denominaron maestra de ceremonias. Yo no sé en qué momento fue, pero de repente yo era la maestra de ceremonias. Y decir, el magistrado presidente, era como que a mí se me hacía tanto rollo, pero ay de mí donde no lo dijera, ¿verdad? Se acababa mi virreinato de maestra de ceremonias. Entonces, era tan fácil como decir, nos acompaña, ¿verdad? El licenciado fulano, presidente del Supremo Tribunal. No, hay que decirle magistrado presidente. ¿Por qué? Porque simbólicamente no es lo mismo. En cuanto ellos son magistrados, esto es una, sí, como si fuera un traje. Y entonces a partir de ahí viene una denominación. El hablar de usted, por ejemplo, ¿verdad? El no mandarle las cosas así con las así como toda la papelería, sino llevarle la invitación personalmente, ciertos códigos que se tienen que aprender. Como igual si, por ejemplo, trabajamos en temas de fiscalía, hay otros códigos, hay otros lenguajes. Si trabajamos en la iniciativa privada y llego yo y digo, soy la maestra postdoctorada, se van a reír de mí, porque en la iniciativa privada ni siquiera está el título y todos nos hablamos de tú y andamos de tenis y no hay problema. El tacón, la media, toda esa producción es para el medio de lo institucional, ¿no? Y está bien, porque al final las personas requiere todo esto, ¿sí? Requiere toda la parafernalia. Y el juez no es pásale con Juan Pérez, está a cargo del juzgado. No es lo mismo, ¿verdad? Aquí si decimos el juez Juan Pérez, no es lo mismo. Entonces, los lenguajes, las conversaciones públicas tienen un código dependiendo de donde nos encontremos. El lenguaje no verbal también lo tiene, dependiendo de dónde nos encontremos, ¿verdad? Y la cercanía física, no es lo mismo el fin de semana con mis amigas, ahora antes del COVID que uno se podía abrazar, a las compañeras de trabajo, por supuesto que no. Y ahora me comentaban que salió un nuevo código de ética, donde no hay la mínima posibilidad de un contacto físico, ¿no? Estos códigos importantes para los hombres y para las mujeres también, pero más para los hombres en cuanto a tener la puerta abierta de su oficina, ¿sí? En cuanto a tener este tipo de códigos que no se dicen, pero se saben, ¿sí? No, a los jefes no se le habla de tú, se le habla de usted. A mí me desesperaba licenciada, licenciada, yo licenciada es lo más impersonal que existe. No existe eso. Insisto, entonces, pero son los códigos de ese espacio. Trabajando, por ejemplo, como coach ontológico, pues la relación es sumamente cercana. Imagínense que yo llego con una persona con quien trabajo y le digo, oiga, maestro, oiga, doctor Juan Abelardo. No, no, él me va a contar sus dificultades conversacionales. No necesitamos el doctor, no es el espacio. Entonces, las conversaciones privadas son las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, de nosotros mismos y de nuestra realidad.
hay que tener mucho cuidado. Nuestras conversaciones privadas, ¿cómo nos hablamos? ¿Cuántas veces en el día me digo tonto, tonta, no puedes, otra vez me equivoqué, soy un burro, ojalá que nadie se dé cuenta, porque si se dan cuenta que estoy bien menso, me quedo sin trabajo, no valgo para nada? ¿Cuántas veces? Sí les platiqué de mis compañeras, ¿verdad? Que les cobro 100 pesos por cada vez que dicen algo feo de ellas. No nos damos cuenta, obsérvenlo. Y en el tema de las conversaciones públicas, hay que observar el contexto y el medio para elegir la mejor conversación, porque las palabras movilizan las acciones que damos, ¿verdad? Las palabras en sí no son palabras, sino que son acciones, movilizan o no movilizan determinadas acciones. Entonces, Alejandro, ¿me puedes ayudar quitando la presentación y poniendo el archivo que dice ejercicios? Claro que sí. ¿Ya le aparecen? Todavía no, Alejandro. Un segundo. Este tema, antes de que se me olvide, porque ya se me olvidó decírselos, tiene que ver también con el lenguaje ciudadano, ¿sí? La obligación que tenemos en este momento como funcionarios de hablar en un lenguaje ciudadano. ¿Por qué será importante hablar en un lenguaje ciudadano si siempre hemos hablado súper rimbombante y así como si no se me entiende, como el doctor, ¿no? Es que tiene escabiosis. ¿Qué es la escabiosis? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe qué es la escabiosis? Me va a dar pena decirlo. La escabiosis es tener piojos. Son piojos. Entonces yo un día tuve piojos, varias veces. Y grupos, sarna, he tenido todo. Trabajé en el DIF muchos años y entonces yo andaba metida en todos lados y de todo me pegó. Y me decía la dermatóloga, es que tienes escabiasis. No, pues qué barbaridad. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ponerte esta loción y tal, ¿no? Yo llegué a la farmacia muy contenta, me da esto porque tengo escabiosis, ¿no? Me da el pomo de la pomada, pomada para piojos. Punto, ¿no? Eso es todo. ¿Por qué no me dice su término normal? Pasa lo mismo con la justicia. Dime, por favor, sí o no, sí o no, puedo ver a mi papá, sí o no, tengo acceso a la herencia, sí o no, voy a estar en prisión. Dímelo en palabras que te entienda. Por favor, conversemos para que se entienda, no conversemos para que se vea que sabes. Por eso es que el lenguaje ciudadano tiene que ir poco a poco permeando un área. No hay que confundir. Seguiremos teniendo nuestra sentencia, ¿verdad? Con todas las formalidades, pero está la invitación a hacer las sentencias de lectura corta con lenguaje ciudadano. Porque de repente por ahí se confunde, ¿no? No, pero entonces vamos a perder el formalismo y las palabras. No, no, no. O sea, el lenguaje técnico es necesario durante el proceso jurisdiccional, pero al momento en que comuniques el resultado del mismo, además de hacerlo en lenguaje técnico, haz una versión corta. ¿Para qué? Para que se entienda, ¿sí? Y mucho más cuando hay niñas, niños o adolescentes involucrados. Bueno, vamos a ver. Aquí dice, les voy a poner un ejemplo. ¿Hay posibilidad, Alejandro, de Sí. que hiciéramos más grande el archivito? Más grande, o sea, ¿Puedo ver completa la hoja? completa la hoja, sí, Ajá. lo reduzco un poquito, sí, claro que sí. Usted me dice, Yo creo que ahí se alcanza a ver. o lo aumento más, usted me ¿Puede? dice. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿Sí? Ok. Mire, vamos a poner un ejemplo en el ámbito laboral. Lo que pensé, lo que pensé es el ámbito de la conversación privada, ¿sí? Lo que dijimos es el ámbito de la conversación pública. Dice lo que pensé. Cualquier coincidencia es de verdad de casualidad.
Ya viene otra vez. ¿Quién me ayuda a hacer la voz de lo que dijimos? ¿Quién me ayuda? Vas, Fer. Si quieres en este lo hace Fer y en el otro lo haces, ¿me ayudas, José? Adelante, Fer. Yo digo lo que pensé. Ya viene otra vez. Lo que dijimos. Buenos días, Cristina. Me han informado que no has estado usando las nuevas plantillas C5. Es un niño consentido. No piensa en nadie sino en sí mismo. Las uso cuando puedo. Te di una instrucción y espero que la cumplas. ¿Sí? ¿Le podemos bajar un poco al texto, Alejandro? Claro que sí. Vamos a este segundo párrafo. Adelante, Fer. Voy yo. Lo que pensé. Me interesa estar en las reuniones con los gerentes. No me siento muy seguro de poderlo hacer bien aún. Vas. Lo que dijimos. Hola, Ramón. Supe que mañana es la reunión de comité. Es así, ¿no? Voy a hacer la de Ramón. También. Dice Ramón. ¿Te parece que te acompañe? Y luego lo que pensé. Él no quiere escucharme, no quiere que yo tenga sus competencias, le insistiré. ¿Por qué no quiere que participe? Ramón. No, gracias, no es necesario. Creo que puedo manejarlo bien solo. Así tú no pierdes tiempo en ello. ¿Pensará que quiero desplazarlo en sus funciones? Con este no se puede. Vas a ver. Está bien. Cuéntame a la vuelta cómo te fue. Sí, vamos viendo las distinciones, ¿sí? ¿Cómo lo vamos traduciendo? ¿Podemos continuar con la página que sigue, Alejandro? Sí, por supuesto. Ahora bien, hasta ahí estamos. Generalmente, en lo que pienso, tienen que ver mis miedos, ¿Cuál es el mayor miedo que tenemos los seres humanos? O uno de los mayores miedos que tenemos. ¿A la muerte? A la muerte, a morir, ajá. ¿Qué más? ¿A qué más le tenemos? A perder, A equivocarnos, a equivocarnos, A fracasar, a fracasar, ¿A la soledad? a la soledad. Mario, va a ser el ridículo, a hacer el ridículo. Dice Silvia, perdón, a no pertenecer a algo o a alguien o a la verdad. Fíjense que de las mayores necesidades de los seres humanos es la pertenencia. O sea, uno de nuestros mayores miedos, como alguien aquí lo puso, es no pertenecer. Hay dos emociones básicas, el miedo y el amor. Son las dos primarias, ¿sí? El miedo, tenemos un miedo muy grande a morir, en el caso de que tengamos esa conciencia. Hay personas que ni se enteran que se van a morir, ¿verdad? Andan por la vida. Y si no, pregúntenle a este COVID, ¿verdad? Entonces, bueno, sí entenderá que se puede morir, o sea, sí cacha. Una de esas, ¿no? Uno es a morir, obviamente, y otro es a no pertenecer, a no ser aceptados, a no ser reconocidos, a no ser visto. Los adolescentes, fíjense que en el trabajo que he tenido yo con ellos, cómo repiten la palabra de que no los ven. O sea, como si de verdad hubiera una brecha donde los chicos y chicas creen que no los ven, que nadie los ve, que no los observan, que no les prestan atención. Es la constante, es que mi papá no me ve, es que llega muy tarde, ya no lo veo, es que no está con nosotros, es que aunque esté ni siquiera me habla. O sea, pareciera que el no ver, ¿sí? Es algo que necesitamos, porque cuando nos vemos nos reconocemos en el otro. Entonces, el miedo siempre va a estar, es un mecanismo de defensa. El miedo tiene su parte saludable, si no ahorita nos aventábamos, ¿verdad? O sea, el miedo al final refrena mucho de los impulsos. O sea, el miedo ni malo, malo, ni bueno, bueno. Pero sí el miedo en muchas ocasiones, si toma control de nuestra mente, puede convertirse o en ansiedad o en pánico, ¿verdad? O en alguna fobia, ¿no?
tengo miedo a salir a los espacios abiertos, tengo miedo a los animales, tengo miedo a las personas. Entonces, generalmente nuestras conversaciones privadas traen cargadas ciertas connotaciones de miedo, de frustración, de cosas que no comprendemos. Por ejemplo, en otro caso, que ojalá que lo alcancemos a ver, donde finalmente el problema era sentirse que no pertenecías y ya, o sea, que no te estaban invitando. Hay una pregunta en la certificación de competencias de capacitación desde la perspectiva de género que dice que tú eres mujer, tienes 49 años, eres lesbiana, tus compañeros de trabajo están haciendo una fiesta y no te invitan. La pregunta es si esto es un caso de discriminación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Será un caso de discriminación? Pues no podríamos saber si es de discriminación o no hasta no ver el por qué. Es que, bueno, yo considero que en un primer momento, en un sistema de pensamiento binario de hombre-mujer, pues podría entenderse que sí existe una discriminación, pero dentro de los colectivos de la comunidad LGBT, pues tienen otro sentido de pertenencia. Entonces, pues a lo mejor la fiesta que están invitando, pues no es algo que a esta persona le llame la atención. Entonces, en ese sentido, ya bajo una interpretación, pues ya no sería discriminación, ¿no? No sé. Sí, Silvia, muy buena respuesta. La respuesta tiene que ver con el criterio y el criterio tiene que ver con la competencia, porque estamos evaluando competencias. La respuesta correcta para este test es que no es un caso de discriminación, es un asunto etario. Es decir, ella tiene 49 años y los jóvenes de la oficina tienen menos años, entonces no la invitan porque está ruca, así como uno. Pero hay rucos que nos juntamos con jóvenes, ¿verdad? Pero dice, no es que no la inviten porque sea lesbiana. No la invitan, uno, porque es la jefa, es una reunión de compañeros. La autoridad es solitaria. Eso es algo que a mí un día me enseñó alguien y nunca se me olvidó. La autoridad es solitaria. En cuanto tú te vuelves jefe, no perteneces al grupo de los empleados o empleadas. Ya no es lo mismo porque el chiste es sobre ti. ¿Sí? La queja es sobre ti, ya no te invitan. Y hacen bien, ¿verdad? De no invitarlo a uno. Y uno hace bien de no ir. Pero el tema es etario, es un tema de edad. Obviamente, si tenemos, como dice Silvia, una persona que tiene todo este bagaje y toda esta conversación con el tema de género, puede decir, no, es que como soy lesbiana, por eso no me están invitando. Es un acto de discriminación. Por eso la discriminación, ¿quién la puede pelear? ¿Quién la demanda? Pues el que fue discriminado. Porque pudiera ser que para esa persona no tuvo mayor relevancia. Ah, se juntaron, qué bueno, ¿no? Punto. Fíjense muy bien, vamos a hacer de un caso personal. Les voy a compartir uno de los que hemos estado trabajando para ver si les sirve de ejemplo, porque ahorita vimos uno laboral. Lo que pensé, dice, me siento cansada y excedida, no me siento acompañada y creo que no te interesa por la boda. Esto es algo que escribió una persona que se iba a casar. Eso es lo que se siente. Y lo que le dice a la pareja, le dice, me gustaría que me ayudaras más con la boda, pero no te involucras. Le dice el novio, dime qué quieres que haga. Le dice la novia, no se trata de eso, es siempre lo mismo, yo tengo que hacer todo. ¿Sí? O sea, ya se enojó. En la conversación privada, mi conversación privada es, quiero compartirlo contigo. Pero en lugar de decirle eso, lo ataco y le digo, ni siquiera te das cuenta de lo que necesito. Viene después el silencio. El novio se queda callado y dice, ya valió aquí. Mi conversación privada es, me siento sola. Y vuelvo a decir, no puedes ni escucharme. Es decir, le contesto con un juicio.
Nuevamente, hacia mi interior es solo abrázame y déjame sentir que estás cerca de mí. Pero en lugar de eso, le contesto, porque el otro se quedó en silencio. Necesito enojarme para que me hagas caso. Y el otro nuevamente se queda en silencio. ¿Se fijan? La conversación privada es mucho más certera que la pública. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer le dice a la pareja, me siento cansada y excedida, no me siento acompañada, creo que no te interesa la boda, quiero compartirlo contigo, me siento sola, solo abrázame y déjame sentir que estás cerca de mí? ¿Cómo hubiera respondido el otro? A ver, señores, ¿cómo hubieran respondido? Hablen, hablen. ¿Qué hubieran dicho? Porque esa es la conversación privada, insisto. Dime, Ricardo, a ver si te animas, alguien se anima de los hombres. Uy, doctora, ¿qué hubiese respondido yo? Tendría que haber estado en la situación, yo pienso, la verdad. Anda, No, no, imagínate, no se me imagínate, ocurre para algo. que no lo hagas el día que te toque. No, yo hubiese dicho como, estaba esperando que no, Bueno, no, ponlo, simplemente no hubiese dicho nada y me hubiese puesto a hacer algo. o sea, tu respuesta hubiera sido el silencio y alguna acción, Sí, a lavar los trastes o algo así. Algo que implicara que te estás involucrando. Silvia, a ver, ahorita regresamos, Ricardo. Silvia. Creo que hubiera respondido de una forma más comprensiva, porque incluso, aunque sea una comunicación interna, el ejemplo que está poniendo con la comunicación externa se escucha como un reclamo y como que detrás de ese reclamo pues está toda como un cúmulo de emociones, ¿no? Entonces, al final, dentro de este proceso que nosotros llamamos comunicación, pues somos reactivos a lo que recibimos. Entonces, si yo percibo dentro de las palabras, que son palabras fuertes, que son reclamos, pues yo respondo como si me estuvieran atacando y entonces pues respondes de forma reactiva. En cambio, si fuera de forma interna, creo que sería un poco más comprensivo y efectivamente solicitaría una disculpa y pues que me diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Incluirme dentro de la actividad. Muy bien, Silvia, porque ese es el core, ese es el problema, que no se involucra. Y dice Alejandro, y si empezamos por una disculpa, cuando una persona se disculpa de corazón, no, acuérdense, no cuando exige una disculpa, cuando ofrece una disculpa, generalmente la otra persona baja la emocionalidad. Si además yo ofrezco una disculpa, no la toco, acuérdense, no se puede tocar en ese momento, pero me acerco físicamente, la veo a los ojos, ¿sí? Puedo conectar y bajar el enojo y la molestia. Inclusive, si le contesto, entiendo que estés molesta, ¿qué estaríamos haciendo? Validando la escucha, validando la emoción. Lamento que estés enojada. Pero aquí en este caso, la persona, el susodicho, no dijo más que dime qué quieres que haga. O sea, si el problema es que no te involucras y además tú quieres que yo te diga qué hagas, no, bueno, pues así es como uno dice que le prenden un cohete. Porque justo es lo que menos quisiera uno escuchar, ¿verdad? Y después la comunicación, la conversación, porque sigue existiendo la conversación, es desde el reclamo y desde el silencio. ¿Sí? Yo te reclamo y yo me quedo callado. Y el silencio también habla. ¿Sí?
y a veces dice hasta más, porque como ya no dice, entonces yo interpreto y dice el dicho, ¿no? Interpreta mi silencio. No, pues qué padre. No digan eso. Interpreta mi silencio. No, pues puede interpretar uno cualquier cosa. Ay, sí, sí me quiero casar contigo. No, 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 espérate, el silencio era de que no me quería casar. No, tú me dijiste que interpretara tu silencio. Ah, entonces tengo el trabajo. No, 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 el silencio es que no te voy a contratar. Ah, no, bueno, pues yo lo interpreto como quieras, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejercicio de un caso personal. Lo último que tengan en su serie personal, ¿sí? Con una amiga, con un amigo, con el esposo, con la esposa, con un compañero de trabajo. Recuerden de las últimas conversaciones que pudieran recordar. Generalmente recordamos las conversaciones que nos significan, ¿sí? Dicen que las mujeres nos recordamos más los detalles. Yo creo que tiene más que ver con nuestra capacidad lingüística, ¿sí? Tenemos una mayor capacidad lingüística. Porque, por un lado, pues porque la vida doméstica así nos ha condicionado. Imagínense que todo el día estamos conversando. Y dicen que también a nivel biológico tenemos mayor capacidad lingüística. Entonces, muchas veces dicen que cuando llegan los señores a su casa ya no tienen palabras. Guarden un poquito de palabras para la última conversación, la más importante, ¿sí? La conversación con su pareja, con alguien. Entonces, recuerden una conversación, la última, no sé, si quieren la del 14 de febrero, se puede ser así como más de tono romántico. Y vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? Son 5 minutitos nada más. Por favor, en su libreta, es muy sencillo, lo que pensé en la columna izquierda y lo que dijimos, ¿sí? Es importante que lo hagan en un caso personal porque es donde más aprendemos. También podríamos hacerlo en un caso de trabajo. Quien no encuentre una conversación personal, bueno, pues es una laboral, ¿verdad? ¿Queda claro el ejercicio? Miguel, ¿te queda claro el ejercicio? ¿Sí? Columna izquierda, lo que pensé. Columna derecha, lo que dijimos. ¿Sí? Bueno, entonces damos 5 minutitos si quieren apagar su cámara para que se inspiren. Y ahorita regresamos en 5 minutitos. ¿Nadie tiene duda del ejercicio? ¿No? Bueno.
¿Ya estamos listos? ¿Listas? ¿Listo? ¿Alguno de las o los presentes quiere compartir su caso? Su ejercicio. José Carlos. Bueno, yo lo hice muy pequeño, Ujú. pero creo que es muy claro como abogados, que tenemos muchos amigos y que saben que somos abogados, ¿no? Entonces, cuando un amigo me envía un mensaje y me pone, hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Entonces, lo que yo pensé, lo que yo pienso es, ya quiere una asesoría, ¿no? Y lo que yo contesto es, hola, ¿qué tal? Sí, claro, ¿no? Muy bien, José Carlos. Muy, muy claro. Claro como el agua. Silvia. A ver, es una conversación que tengo con mi esposo, ¿no? Por principio, en el contexto, a mí me gusta nadar mucho y yo lo conocí a él nadando, ¿no? Entonces, pues de ahí va. Entonces, la conversación inicia, oye, mi amor, ¿quieres nadar conmigo? Y él contesta, no, no quiero nadar, mejor nada tú, además yo tengo frío. Y entonces Silvia contesta, no, el agua no está fría, solo que tú no quieres estar conmigo. Eh, Luis, no me gusta nadar y lo sabes. Eso es lo que dijimos, pero en lo que pensé es, no quiere nadar yo quiero nadar con él porque pues él me ha enseñado a entrenar a mi velocidad. Si él no quiere nadar conmigo, él dice que no quiere nadar conmigo porque hace frío, pero está soleado. Y es que más bien es porque prefiere jugar con el celular, pero en sí me exige nadar. Entonces no sé de qué se trata el que me exija a mí y él no quiera nadar conmigo. Eso es como lo que pensé, ¿no? Ujú. En la conversación interna. Ok, Silvia. Vamos a retomar esta conversación tan valiosa. ¿Cómo crees que podría haber sido, cómo podría ser diferente esta conversación, Silvia? Tal vez un por favor antes del principio. Sí, tal vez. Tal vez, por favor, retoma, porque la conversación interna la inicias muy bonito. Sí, es que, bueno, la conversación interna es quiero nadar para medir mi velocidad y la conversación externa es mi amor, ¿quieres nadar conmigo? Ujú.
Entonces sería, mi amor, ¿quieres nadar conmigo, por favor? Tal vez. No, pero antes del por favor, dice como quiera. Sí, O sea, si te fijas, fíjate, al momento en que tú dices, es que yo quiero medirme mis tiempos con él, y tú dices, porque los antecedentes son que nos conocimos nadando. Entonces, ¿cómo sería la conversación si tú incorporas estos elementos en la conversación pública? ya. Acuérdate que aquí lo que estás haciendo es una solicitud, ¿sí? Estás haciendo una declaración de algo que quieres, ¿sí? Sí, Sí, no es una afirmación, no le estás diciendo nadamos a las 5, no. ¿Sí? O sea, sí. estás haciendo una declaración. ¿Cómo Ok. podríamos cambiarla, Silvia? Vamos, tú puedes. Mm, mm, no sé, mi amor, quiero medir mi velocidad. ¿Puedes nadar conmigo? Ujú. Exactamente. ¿Sí? Sí, ya entendí. Sí, ya. Amor, ¿te acuerdas que empezamos a nadar juntos o que yo aprendí a nadar gracias a ti? Me gustaría mucho que verificaras mis tiempos. ¿Podrías Claro. hacerme ese favor? ¿Tienes un tiempo para hacerlo? ¿Sí? Sí, ya, claro. No es hipócrita, fíjense bien, no es hipócrita, porque en la conversación interna hay este deseo, ¿sí? Pero al trasladarlo a la conversación pública, tal vez tú ya tienes miedo a que te diga que no, y desde ahí Sí, se lo pides, ¿sí? ¿Te sí. fijas como el primer rebote de la privada a la pública va bien, pero ya en cuanto te dice que no, entonces viene la narrativa. Sí, Claro, es. es que no me quiere ver, es que está aburrido, es que lo aburro. Y de ahí te puedes ir, bueno, santo Dios, ¿verdad? Sí. Y claro, porque ahora, porque le digo yo cuando empiezo uno que para, Ok. regresa, ¿sí? A la inquietud inicial, que es una inquietud muy amorosa. Me gustaría que me tomaras el tiempo, ¿sí? Sí, claro. Tal vez expresado así, Ya tendríamos lo una hubiera. respuesta. Tal vez, ¿verdad? Tal vez. Dice Alejandro, y si lo decimos a nuestro interlocutor, y si lo que decimos a nuestro interlocutor se aproxima mucho a lo que pensamos o lo decimos tal cual, depende del contexto, Alejandro. En lo personal, lo ideal es que nuestra conversación privada sea muy similar a la pública, ¿sí? En los contextos laborales no siempre se puede, ¿sí? O sea, ahí siempre hay que tener mayor pausa entre la recepción, entre el estímulo y la respuesta, ¿sí? Mire, yo no estaba en concursos de jueces y no me acuerdo ni qué era, qué categoría de jueces ni nada, pero yo le preguntaba, no era de actuarios, y yo le preguntaba a este chico que por qué quería ser actuario. Entonces él me decía que porque los actuarios ganaban bien y además con los sobornos, pues todavía mejor. Yo me quedé impresionada, ¿no? O sea, este muchacho no tenía filtro. Estás frente a un jurado, estás frente a un presidente de tribunal, frente a 3 monigotes que pues, parece que son importantes, ¿verdad? Por algo están ahí sentados. Te están examinando, viste que hay una fila de 80. ¿Hasta dónde el ego, porque ahí habló su ego, lo tiene posesionado? No, o sea, ni siquiera por mínima eh, cuestión de supervivencia. ¿No dices eso? ¿No dices eso? Le dije, mira qué interesante. ¿Y quién le comentó? ¿Usted sabe cuánto gana un actuario? Sí, gana fulanito, punto. Mira qué interesante. Entonces, eso es lo que a usted lo mueve para ser actuario. Y el sueldo, y que además, bueno, pues se puede tener más dinero extra. Sí, exactamente. Sopas, ¿no? Qué peligro. Qué peligro. Podía tener 10 en el examen, pero después de esa entrevista, qué miedo. Porque ese es su 100%. Cuando somos evaluados damos el 100% y de ahí vamos a dar para abajo, ¿verdad? Entonces imagínate nada más. Entonces, los contextos laborales sí implican
pulir mucho la conversación pública, pero la podemos pulir en la medida en que tengamos clara la conversación privada. En el caso de José Carlos, todos sabemos que por una cuestión social preguntamos buenos días, ¿cómo estás? La verdad es que a poca gente le importa cómo estás. ¿Sí? Generalmente te hablan para pedirte algo. Pero jugamos el juego, ¿verdad? Tú me preguntas, yo te digo que bien, gracias, y tú me dices que tú cómo estás, y ya, ahí ya, como que rompimos el primer nivel, ¿no? Ahora sí ya viene, ya dime qué necesitas, ¿no? Esto en nuestro lenguaje, sobre todo los mexicanos. Los extranjeros nos dicen mucho. Por ejemplo, yo tenía un gran amigo extranjero que me decía, pero ¿por qué le pides permiso al policía de la entrada? Porque yo pasaba y le decía, con permiso. ¿Y tú por qué le pides permiso? No, pues es una manera de decir, pues tú pásale, o sea, ¿para qué le avisas? O le tienes que pedir permiso. No, no, realmente no le tengo que pedir permiso. Pero es una manera. Discúlpeme. ¿Discúlpeme de qué? Sí, hace poco estaba yo en un Vips y le digo al señor, quiero unos molletes. Y le dije, no, 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 perdóneme, mejor unos waffles. Y le dije, ay, no es para tanto, ¿verdad? No es para que me perdone, nomás cámbieme la orden, ¿no? Mande, el mande dichoso, el mande, desmándame. El mande en la colonia era el mande al indígena y el mande era agacha la cabeza y sí, señor. En lugar de decir, dime, ¿verdad? Oye, José Carlos, mande, ¿mande qué? Pues yo no te voy a mandar. Dime, ¿sí? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué te puedo servir? Estoy a sus órdenes, ¿no? Yo no estoy a sus órdenes, pues ni que fuera mago de la lámpara. No está a las órdenes, pues ¿cómo es eso? Pero son nuestros lenguajes, ¿no? El que nos lleva a ese lugar. Ubiquen sus narrativas. Acuérdense que el lenguaje va a construir la narrativa. Es así de importante, ¿sí? ¿Quién más quiere compartir? Dice Silvia, de hecho, lo que comenta es algo de lo que decía la lectura que nos envió sobre el coeficiente intelectual. Exactamente, ¿sí? ¿Nos quisieras comentar algo más, Silvia? ¿Alguien más que quiera comentarnos? No, muchas gracias por la oportunidad. Estoy bien. Gracias. Por ahí tengo este libro, si les interesa, que se llama, bueno, es una fotocopia porque no encontré el libro, que se llama Tú no me entiendes, ¿sí? Tú no me entiendes, es un texto de Débora Tannen, ahorita se los apunto en el chat. Y ella es una mujer muy brillante que dice, ¿por qué es tan difícil dialogar hombre y mujer? Y hace todo un estudio desde el lenguaje entre hombres y mujeres, ¿no? Y habla distintas palabras, distintos mundos, asimetrías, mujeres y hombres hablando en sentidos opuestos. El capítulo 3 es Deja ese periódico y háblame, conversaciones afectivas y conversaciones informativas, que es lo que estamos viendo, ¿se acuerdan? O sea, uno es la conversación informativa, taca, 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 y el otro la conversación afectiva. Chismes, te lo voy a explicar el que diserta y el que escucha, unidad y lucha, el conflicto de estilos, quién está interrumpiendo a quién, cuestiones de dominio y de control. Te odio cuando haces eso, mírame cuando te hablo, conversaciones en todas las edades y conviviendo con las asimetrías. Abramos las líneas de comunicación. Es un texto muy cortito, que creo que les puede servir mucho, sobre todo porque ustedes en su función trabajan con hombres y con mujeres. Hace poco me daba mucha risa porque a un amigo le hablaba a su coordinadora y le decía que no iba a poder ir a unas clases. Y entonces la coordinadora le dio un regaño de mamá, así. Es que ya te había dicho, no me lo volví a hacer. Y yo le decía, fíjate, observa cómo las mujeres que recién nos incorporamos al mundo laboral, porque tenemos muy poco tiempo en el mundo laboral, a comparación de los hombres, seguimos ejerciendo liderazgos maternos, de regaño, de premio. ¿Por qué? Pues porque ha sido la única que hemos conocido. Por eso, las habilidades directivas o gerenciales para mujeres es tan importante aprender a desarrollarlas.
Porque yo le decía, te aseguro que si hubiera sido un hombre tu coordinador, no te hubiera contestado así. A lo mucho te hubiera dicho, no, hombre, ya ni la haces, no me quedes mal, ¿verdad? O me metes en una bronca, a ver cómo lo arreglamos. Pero acá de verdad fue un regaño, en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque la narrativa femenina, de mujeres más bien, la narrativa de mujeres sigue siendo muy hacia los, las, los espacios, los domesticamos, ¿sí? Creemos que en todos lados somos mamás o que en todos lugares somos hijas. Y esas son habilidades que hay que desarrollar. ¿Por qué? Porque no hemos estado tan involucradas en el mundo laboral como los hombres, no porque no podamos, simplemente tenemos que habilitarnos. ¿Alguien más que quiera compartir su conversación o que quiera compartir de qué se da cuenta? Que es igualmente importante. No todos, ya me voy. No me dejen con esta impresión. Blanca, ¿hiciste tu ejercicio? ¿No estás por ahí? Rafael. Rafael. ¿No? Silvia, dime. Sí, es que bueno, a propósito de lo que comentaba de la comunicación directiva que deben de tener las mujeres, justamente creo que la parte de los conflictos que existen a nivel personal, ¿no? Incluso no todos nacemos siendo líderes, porque bueno, hay líderes natos y hay líderes que se forman en el camino, pero no todos tienen esa habilidad de dirección, de control y demás. Y hasta ahorita, con lo que estaba usted mostrándonos en esta clase, pues sí me doy cuenta que en el caso de la gran mayoría de las mujeres que yo he detectado esto, sí pensamos más, o sea, como que hablamos con emoción, y creo que no solamente las mujeres, y como que no pensamos, y internamente tenemos otra conversación en la que efectivamente no hacemos como ese equilibrio, ¿no? Ese punto medio. Y que obviamente creo que suena como burdo, pero es por eso que a veces dentro de estos esquemas de memes, pues dicen es que las mujeres son difíciles de entender. Digo, también los hombres, ¿no? Cuando no se saben expresar lo interno hacia lo externo. Entonces, en el caso de las mujeres, pues sí somos en algún momento más emotivas, más fraternas, y pues no somos capaces a lo mejor de desarrollar este sistema de pensamiento interno hacia afuera, porque incluso hasta como que estamos impregnadas de miedo de expresar lo que queremos, y más si estás en un esquema de hombres, ¿no? Todavía a nivel neurológico, bueno, no sé si sea correcto afirmarlo así, tienes como esa conciencia evolutiva de todavía como de sesgarte a lo que está alrededor tuyo, ¿no? Y es muy diferente en la conversación cuando ya la tienes pues, con mujeres, ¿no? Bueno, es lo que yo he percibido. Está muy bien, Silvia, y es importante verlo porque venimos educadas de un sistema patriarcal, todas y todos. O sea, aquí no hay quien se salga, salvo que tengamos un suizo por aquí, y tampoco sería garantía, ¿sí? No solamente en México existen esos esquemas, pero como el ejercicio ha sido, somos amas de casa, eso suena bien importante. O sea, ahí sí mandamos, ¿verdad? Si es jamón o pollo. Y las decisiones son sencillas, o sea, la complejidad es sencilla. Es mucho trabajo, es mucha entrega, pero finalmente son competencias básicas, ¿sí? ¿Qué tanto analizas en el trabajo doméstico? Más bien es un asunto técnico, ¿sí? Y ahí nos movemos. Las mujeres que llegan a tener grandes competencias gerenciales o de liderazgos, por ejemplo, de empresas y todo esto, pues se vuelven también muy masculinas en el sentido de que como toman decisiones, dicen que no, se vuelven las malditas
del tema, ¿no? Es que es bien perra. En cambio, si el hombre es muy buen líder, no, hombre, es que es bien fregón. Es bien fregón. No, hombre, ese sí atrae a todo el mundo trabajando, pero si eres mujer eres una perra, lo peor, ¿verdad? Entonces, la connotación no es igual la de hombres que de mujeres. Y en cuanto a mujeres, generalmente repetimos esquemas domésticos. Por eso es tan importante la preparación de las mujeres para los puestos de toma de decisiones, para los puestos políticos, para los puestos de alta dirección, ¿sí? Porque esa formación se tiene que construir. Y aquí, Silvia, lo que hacemos es deconstruir lo que ya traemos, ¿sí? Históricamente, socialmente y hasta en ocasiones biológicamente, para poder reconstruirte. Miren, por ejemplo, las y los policías, fíjense en las policías, muchas de ellas se tienen que masculinizar, ¿sí? Son mucho más robustas, mucho más aguerridas, porque si no son así, el propio medio se las come. Es una necesidad del medio. Y platicando con ellas te lo dicen, ¿no? No es que aquí no hay de otra. O sea, o te pones al tiro tú también, o te acaban, ¿no? Pero sí, ustedes si tienen hijas, o tienen sobrinas, o alguna mujer pequeña que estén cerca de ustedes, hay que promover mucho los liderazgos de las mujeres. A través del juego, por ejemplo, a través de ejercicios, a través de llevarlas a otros contextos, a través de, ay, ¿qué quieres ser, mamá? ¿Verdad que quieres ser mamá? Oye, ¿quieres ser presidenta de una empresa? ¿Quieres ser magistrada de la Suprema Corte? ¿Quieres ser presidenta de un tribunal? ¿Quieres ser ingeniera? Pero si me regalan la muñequita Lili, que yo estaba tan ofendida cuando me la regalaron, porque yo decía, ¿yo por qué tengo que cuidarla? O sea, la tenía que cambiar, le tenía que dar de comer, le tenía que, si no existía, o sea, era un mono, era una mona, yo quería unas canicas, un valero. Imagínense la capacidad que aprendemos con un valero. En cambio, con cargar a un bebé, nada más aprendemos esto, ¿sí? En cambio, con un valero, con unas canicas, con una pelota, pero si vamos con falda a la escuela, hay una serie de cosas que desde ahí nos van condicionando, ¿no? Entonces, este libro para conversaciones de hombres y mujeres, de verdad, búsquenlo, está en internet, está en PDF, les va a servir muchísimo. ¿Podrías, Alejandro, ayudarme a bajar el documento? Claro. Por último, les dejo aquí un caso. No sé cómo pudiéramos hacer, Alejandro, si les pudiéramos pasar este documento en el chat. Es un caso donde está Carmen, Rodrigo y 3 colegas más. Están reunidos para coordinar esfuerzos para el lanzamiento de un producto. Y cada uno de ellos tiene un rol en la empresa, ¿sí? Les pido, por favor, que lean el ejercicio, lean las respuestas y que pudieran construir una narrativa diferente a cómo se maneja aquí. Es decir, una narrativa efectiva, una narrativa sin violencia, sin despreciar a nadie, ¿sí? Una narrativa que pudiera construir una solución. Cada vez que yo escucho e invalido a la persona. Ay, ya empezaste. Ay, siempre haces lo mismo. No estoy invalidando el habla, estoy invalidando a la persona. Luego no nos damos cuenta. Entonces, les pido por favor si pueden hacer este ejercicio. Está también muy sencillito. Y en una hoja igual, si pudiéramos poner del lado derecho, ¿cómo contestarían ustedes en este caso, sí? Y yo les agradezco mucho si lo pueden enviar a este correo que les voy a poner aquí para que podamos tener la retroalimentación de esta parte de su diplomado. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces los voy a dejar haciendo este ejercicio. Es para hacerlo ahorita y mandármelo ahorita, porque si no, luego ya la vida no nos da. Es una actividad que no lleva más de 10 minutos. 10, 15 minutos a lo mucho. Y enseguida ya regresa el doctor Juan Abelardo con ustedes. Me dio mucho gusto volverlos a ver y espero sus comentarios
y busquen ese libro, les puede ayudar mucho. Ojalá que esto les ayude mucho en sus conversaciones privadas y sus conversaciones públicas para poder mejorar. Acuérdense que el mundo es de conversaciones, entonces en la medida en que sea de mayor calidad, pues podemos mejorar todo nuestro entorno, ¿sí? Muchísimas gracias. Les voy a cerrar la sesión y ahorita el doctor Juan Abelardo la abre. Gracias, Mario. Ah, aquí está ya el doctor, yo ya me voy. Listo. Van a hacer un ejercicio, doctor. Tardan 10, 15 minutos a lo mucho y me lo van a enviar por correo. Maestra, permítame, déjeme ver si lo puedo mandar por aquí, porque los otros se los mando yo al maestro Miguel Ángel Sánchez Vieira y él es el que tiene los contactos de los alumnos. Déjeme ver si me deja desde aquí, pero no estoy A lo seguro. mejor en el chat, ¿verdad? No veo que tenga para anexar archivos adjuntos. Entonces, a lo mejor no les puede llegar en lo que yo contacto al licenciado, al maestro Miguel Ángel Sánchez Vieira, que es el director de capacitación externa. Entonces, no veo aquí que les pueda yo enviar en este momento, porque si les va a encargar que le contesten ahorita. Yo más bien cuando pasa así, se los mando al director de capacitación externa. No tengo la opción aquí, estoy viendo. Aquí no, ¿verdad? No tiene. Está como... Para que, sí, porque si no, ahorita no les voy a poder hacer llegar hasta que se los haga llegar el maestro Miguel Ángel Sánchez Vieira. Bueno, entonces si quieren lo reciben y que hoy es jueves, pues para el lunes más tarde, háganlo de aquí mañana, es muy sencillo, no se queden con pendientes el fin de semana. Mañana me lo mandan en la tardecita, ¿sí? ¿Les parece bien? Es muy, muy sencillo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ¿de qué? Buenas tardes, ¿me están escuchando? ¿Se escucha? Okay. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, pues como habrán visto, hasta este punto, y le agradezco a la maestra Santibáñez, ahorita no quería entrar mientras ella estuviera, como se habrán dado cuenta, el tema del lenguaje
es un tema esencial, poco estudiado en México, pero ciertamente en otros países como en Estados Unidos, el aspecto del lenguaje, y en Francia principalmente, desde los años 60, desde mediados de los años 40, 50 y 60, fue un gran tema que incluso desató en grandes intelectuales como el caso de Claude Lévi-Strauss. Bueno, todos guiados de alguna manera por un gran lingüista ruso que se llamó Roman Jakobson, que salió huyendo de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, porque era uno de estos grandes intelectuales judíos. Claude Lévi-Strauss, en el caso de Francia, de este antropólogo estructuralista. Y bueno, sin duda alguna, toda la escuela norteamericana que se va a desarrollar a partir de los años 60 y 70, con lo que son los centros de investigaciones sociales, van a ser un marcado avance en todo el estudio de la lingüística y de cómo la lingüística va a conformar los campos de impacto cognitivo, epistemológico y de construcción social y de la realidad. Toda esta idea de lenguaje incluyente, inclusivo, de la perspectiva de género, todos estos aspectos de acabar con una especie de monopolio cultural, se generó precisamente a partir de estos modelos lingüísticos de los años 60 y 70. Verán ustedes, por ejemplo, en Francia, en la Francia del 67, esa Francia que vivió el periodo previo y durante el periodo del 68, hubo una de las tantas consignas, era los estructuralistas no salen a la calle. Y sin embargo, toda la temática del movimiento del 68 y el 67 rompe con la visión tradicional del pensamiento occidental. ¿Qué es lo que el lenguaje y el estructuralismo de Roman Jakobson, Lévi-Strauss, Michel Foucault, todos ellos generan? Les voy a decir en la práctica y cómo el modelo epistémico tiene este impacto en lo social. Piensen ustedes que en Estados Unidos, desde antes de los años 1960, los negros eran considerados ciudadanos de segunda. No tenían algunos derechos que tenían los blancos. No podían viajar en transporte público en la misma calidad y comodidad que tenían los blancos. Y esta idea de que, por ejemplo, la gente de color ingresara a una universidad como Yale, como Harvard, pues era impensable. Y sin embargo, estas formas de lenguaje decían que había una estructura en la que había un lenguaje de privilegiados y había un lenguaje de marginados. Esto es lo que da nacimiento al estructuralismo. Y la lucha por romper esos lenguajes se generó precisamente entre los años 67 y 68, y es la lucha de los movimientos sociales, en donde empieza la lucha de los derechos civiles. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, el caso de Martin Luther King, o tienen el caso de los inmigrantes argelinos en Francia. Ahí tienen ustedes a personajes como Michel Foucault, a Noam Chomsky, a Herbert Marcuse, marchando por el rompimiento con esos lenguajes y esas formas epistémicas de percibir la realidad. Cuando se dieron los juicios de Nuremberg, Göring, el segundo Führer después de Adolfo Hitler, comentaba a los periodistas, comentó un periodista, que los juicios de Nuremberg eran absurdos, que prácticamente lo que los alemanes habían hecho con los judíos y con los húngaros era exactamente lo mismo que los norteamericanos habían hecho con los negros. Esta lucha llevó a replantear todo esto. Y esta lucha que se da cuenta de que existen estructuras de lenguaje y a partir de esas estructuras tenemos una visión epistémica de la realidad, una visión epistémica de la realidad, una visión epistemológica de la realidad. En el movimiento del 67 y el 68 se da lo que se llama el nacimiento postestructuralista.
Y ese grupo postestructuralista trata de desvirtuar las formas lingüísticas y las formas epistémicas socioculturales que se habían dado. Incluso hacia el año 69 se pelea para que, por ejemplo, la palabra homosexualidad salga del manual de enfermedades psiquiátricas en las que aparecía la homosexualidad como patología. Y en el movimiento del 69, del 70 y en el 71, es una lucha de casi 3 años de intensidad. Se logra sacar la homosexualidad del parámetro de patología según los indicadores de enfermedades psiquiátricas. Y yo no sé si ustedes sepan esto, pero se los platico muy brevemente. El tema de una patología se daba en razón de 2 factores esenciales: que la persona que llevaba a cabo la práctica sufriera, o que la persona realizando la práctica a otra persona, la otra persona sufriera. Eso es precisamente lo que genera el postestructuralismo. Como en el caso de la homosexualidad, la persona que realizaba el acto no sufría, y por el otro lado, la otra persona con la que tenía esta actividad tampoco sufría, se volvió una preferencia sexual y entonces no tenía por qué estar en una consideración de enfermedad psiquiátrica, ¿no? Solamente que la persona al realizar el acto sufriera, o que la otra persona con la que hacía el acto sufriera, se podía considerar una patología. Entonces, este tipo de discursos postestructuralistas son los que desvirtúan el lenguaje que se venía utilizando en una estructuración epistémica social, y nace propiamente del estructuralismo que había, el estructuralismo que marca lo que había. Nace el postestructuralismo para luchar contra eso, y hacia principios de los años 70, mediados de los años 70 y principios de los 80, se consolida lo que se llama la posmodernidad. La posmodernidad es el reconocimiento de las otras formas de pensamiento, que no pertenecen a una estructura epistemológica. Y empieza a surgir la cultura de las minorías. Una cultura gay, por ejemplo, una cultura LGBT, una cultura de migrantes, una cultura de afroamericanos, una cultura de orgullo por personas que tengan ciertas fascinaciones sociales, culturales. Desde los fanáticos de la Guerra de las Galaxias o Viaja a las Estrellas, hasta los fanáticos de las artes del samurái o movimientos políticos históricos, ¿no? Es, por ejemplo, el nacimiento de los neonazis, ¿no? De alguna manera, o de estas pseudoculturas o subculturas, ¿no? Que van desde los emos, los punks, el mundo del rock. También todo esto va generando otros lenguajes, y aparecen vocabularios en los lenguajes, y esos lenguajes son formas estereotipadas. En este sentido, fíjense que es muy interesante, y quiero hablar del caso de México, que creo que es particularmente importante. En México existe una cultura de no derechos civiles. Mientras que en Estados Unidos la gente de color o los latinos lucharon por su reconocimiento como ciudadanos, los migrantes buscaban su reconocimiento como ciudadanos. Eso se llama una lucha por los derechos civiles. En Francia, en Alemania, los migrantes luchaban por un reconocimiento de derechos civiles. En el caso de México es muy interesante, porque los grupos originarios no buscaron una incorporación a la sociedad civil, sino que buscaron y siguen buscando el reconocimiento a vivir en el diferendo, de un modo distinto. Y por diferendo, quiero hacer una distinción aquí, lo que es diferencia de diferendo. La diferencia es cuando podemos hablar de en una misma cultura, en una misma epistemología, distinciones, ¿no? Una diferencia en la cultura occidental sería
que los hombres y las mujeres tienen igualdad de derechos jurídicamente, pero a las mujeres tienen algunos privilegios como licencias de maternidad. Creo que ahora los hombres lo tienen también, pero tienen por el tipo de actividad que tienen con los bebés, los tiempos son distintos y el tratamiento es distinto, ¿no? Es decir, un hombre no puede ir a un área de lactancia salvo que diera una mamila, y por el otro lado, pues tampoco es que se busque un estándar en este tipo de cosas. Pero sí existe ya una diferencia en ese sector. Cuando hablamos de diferendo, es que hay reconocimiento al otro a tener otra forma de pensamiento totalmente distinta a la que tienen los que estamos, por ejemplo, en la ciudad. Es decir, los otomíes, los lacandones, los tzotziles, buscan el reconocimiento a poder pensar y manifestar y mantener su cultura, su lengua, su idiosincrasia, sus criterios y sus valores de esta forma como legítimas. No buscan incorporarse a una sociedad con valores cívicos típicos, ¿no? Van por esta lucha de mantener sus usos y costumbres. Eso, por ejemplo, no podríamos decir que es una lucha por los derechos civiles de una manera tal cual, sino es más bien una reivindicación a poder ser diferentes, a poder ser diferentes. Y ahí es donde entra, por ejemplo, este parámetro de temas epistemológicos. Porque esa lucha de temas epistemológicos, de reconocimiento al pensamiento del otro, pues obviamente genera en algunos casos conflictos en cuanto que tal vez la forma en que se aplican ciertas normas jurídicas no se aplica de la misma manera para los usos y costumbres para ciertos pueblos originarios, porque tienen estos usos y costumbres. Entonces, en ese sentido, lo que pasa después del movimiento postestructuralista, que busca otras formas de reconocimiento de los otros lenguajes, el lenguaje de los pueblos originarios son otros lenguajes y son otras formas de construir lo social. En ese sentido, surge esta idea de la posmodernidad. La modernidad es una forma de lenguaje con una forma epistémica y una forma de visión cultural de lo que hay. Cuando hablamos de la posmodernidad, hablamos de la coexistencia de diversas formas epistemológicas, de diversas formas lingüísticas, con una condición de igualdad en la que tiene que darse una equivalencia de validez a una como la otra. En una ciudad como Nueva York, esto se vería muy claramente, que se le da igualdad de condiciones al budista, al musulmán, al cristiano, al evangélico, al católico, al sufí, al que tiene religiones de las costas de Oceanía. En fin, en ese sentido, hay un reconocimiento por la diversidad de formas de pensamiento. Y a esto podremos incluir lenguajes, estereotipos, subculturas, que podríamos llamar a estos grupos que tienen ciertas inclinaciones. Hoy vivimos una cultura del veganismo, ¿no? Hay grupos veganos, hay grupos que vinculan sus intereses por ciertos sectores, ¿no? Tenemos minorías de grupos migrantes, tenemos padres, asociaciones de padres de hijos con cáncer, tenemos asociaciones de periodistas, o sea, hay como minorías que tienen su propio lenguaje y buscan la posibilidad de coexistir y de tener igualdad en sus formas de lenguaje y de pensamientos. Y esto incluso lleva a violentar ciertos protocolos en ciertos sectores sociales. Porque, por ejemplo, hace hace un par de meses, entre diciembre y enero, hubo ciertas instrucciones en el gobierno federal, si yo mal no recuerdo, o en el gobierno de la Ciudad de México en particular, que estaban indicando que la persona que tuviera tatuajes se los quitara o se los cubriera para ir a trabajar siendo servidor público, siendo servidora o servidor público. Y esto se consideró como una actividad de una disposición discriminatoria, porque incluso el
el ser tatuado forma parte de una cultura o una subcultura que tiene una serie de criterios operativos. Y existe todo un lenguaje en el que opera esa lógica. Esto es un tema epistemológico. Es un tema epistemológico. La diferenciación de género, la diferenciación y la atención a perspectiva de género es un tema epistemológico. Fíjense ustedes, de hecho, la naturaleza de esto. Los operadores jurisdiccionales tienen que considerar perspectivas de género. Y esta palabra perspectiva es una forma epistémica de observar y de apreciar una realidad. No solamente por igualdad de género entre hombre y mujer, sino también por considerar, también son perspectiva de género, estas consideraciones lingüísticas, culturales y de idiosincrasia que tienen ciertos grupos de personas. Hay una resolución de un tribunal colegiado, lo veremos también en su momento, que señala que los operadores jurisdiccionales tienen que considerar los vocabularios y los lenguajes con los que los grupos, en particular, por ejemplo, estaba hablando del grupo de personas del sector LGBT, del sector transgénero, pero también los sectores sociales que tengan un vocabulario estereotipado de acuerdo a sus formas sociales, porque esos grupos operan con ciertos lenguajes y ciertas formas. Entonces, hay que saber apreciar esas formas de lenguaje. Les voy a poner un ejemplo, y creo que se los puse desde la primera ocasión, pero quiero remarcarlo porque me parece que es un punto importante. Les comentaba, o bueno, si no se los comento ahora, una persona transgénero afirma que fue violada. Llega ante el Ministerio Público, hace una denuncia, se le presenta al médico legista y el médico legista dice, esta persona nació masculino, nació de género masculino y se hizo una operación que se puede conocer como vaginoplastía. El Ministerio Público le dice a la persona transgénero, no puedo tipificar el delito porque el tipo penal señala que que una violación es la introducción del miembro viril, del miembro masculino, por ano, boca o vagina. Pero el médico legista dice que usted no tiene vagina, que tiene una vaginoplastía, es una vagina simulada. No, en realidad no lo es. Y entonces, en este caso, este Ministerio Público, que además es un caso recurrente, sí ocurrió varias veces esto mismo, en diferentes estados, esta persona dice, es que si no tipifica usted, si no se puede levantar un acta en la que yo estoy diciendo que fui violado, ¿no? O fui violada, perdón. Si yo no fui violada, entonces está violando mis derechos humanos. Y claro, aquí les diría, ¿cuál es el parámetro epistémico que debe considerar un Ministerio Público? ¿El del médico legista o el de la víctima? ¿O el de la Real Academia? Porque fíjense una cosa muy curiosa. Para el sujeto pasivo, la víctima, esa persona sí tiene una vagina. Y para los que la violentaron, eso funcionó como una vagina. Pese a lo que el médico legista diga. Entonces es un tema epistemológico. ¿Cómo hay que apreciarlo? ¿Como el sujeto activo y el sujeto pasivo los operaron? ¿O como el médico legista está dictaminando? Fíjense que la realidad es la misma, pero la construcción de apreciación no lo es. Y esto es precisamente lo que este tribunal colegiado en esta resolución señala que debe de apreciarse. Estas formas de lenguaje estereotipadas que permitan verdaderamente apreciar esos lenguajes
alternos, para que se haga justicia con base en esos lenguajes alternos. ¿No? Hay quien ha dicho, bueno, es que ahora se puede equiparar eso. Pero fíjense que no es reducir lo desconocido a lo conocido, sino operarlo en los márgenes epistémicos y lingüísticos de las partes. Esta es una proeza, esto es un trabajo que no se ha terminado y apenas lo estamos atisbando. Este es el papel, uno de los tantos puntos que la epistemología contempla. Y obviamente en una materia como la electoral es bien importante esto, porque hoy en día, sin duda alguna, la convicción por un líder político, por un partido político o por un movimiento político puede convertirse todo a una observación y una construcción epistemológica. Ustedes pueden decir, hay gente que defiende a los candidatos a pesar de lo que han hecho. Hay gente que defiende a las candidatas y los candidatos que a pesar de existir ciertas sospechas sobre lo que hacen, de existir denuncias, hay gente que les tiene fe. Hay gente que, aunque hubiera reportajes que marcan un indicio de que hay posible corrupción o conflicto de intereses, hay quien epistemológicamente no acepta eso y acepta una fidelidad a la lideresa o al líder del movimiento. Y ese es un tema epistémico. No es que la gente sea más o menos inteligente. Hay gente muy inteligente que mantiene ciertas convicciones y creencias. Y esto es precisamente lo que exploramos en la epistemología. Estas formas de lenguaje. Explorar el lenguaje es esencial, porque es la forma en que ontológicamente construimos nuestra percepción de la realidad. Octavio Paz escribió un poema para Roman Jakobson, este lingüista que les decía que desde los años 40 impacta mucho en el mundo occidental. No les voy a leer el poema ni se los voy a recitar, pero tiene algunas frases maravillosas. Dice una cosa más o menos así: el decir es un hacer. Es un hacer que es precisamente un decir. Y que en ese decir va haciendo al ser. Así como hay quien dice que nosotros somos lo que comemos. Desde este punto de vista, nuestras percepciones surgen a partir de la forma en que hablamos o aprendemos a hablar. Pero no es limitativo, no hay un límite en ello. Bien podemos decir, y como veremos, tendremos la oportunidad de hablar en sesiones posteriores sobre estos temas. Noam Chomsky decía que lo interesante de la mente humana es que a pesar de que aprende con frases estereotipadas, tiene la capacidad creativa de crear nuevas formas de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, una niña o un niño que empieza a hablar y escucha a la mamá o al papá diciéndole, vamos a jugar. ¿Quieres que juguemos? La niña o el niño no oyen esas frases, pero no han oído nunca, ¿quieres jugar conmigo? Y entonces las niñas y los niños que no han oído esa frase, pero quieren decir eso, que es lo que descubre Chomsky, la mente dice cosas o quiere decir cosas, tal vez cuyas frases no ha aprendido a decir, intenta construir frases nuevas. Como, ¿quieres jugar conmigo? Ese ¿quieres jugar conmigo? Nunca lo escuchó tal vez la niña o el niño, pero fue capaz de crear estas formas de lenguaje.
Y esto es muy interesante porque lo que dice Chomsky es que aunque el lenguaje de algún modo condiciona nuestro pensamiento también es capaz de crear formas de lenguaje nuevas. Y esto lo que muestra es que también podemos ser constructores de nuestra propia epistemología. Me quedan escasos 7 minutos antes de que nos vayamos. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna observación de todo lo que hemos visto en estos 4 días de introducción a la epistemología jurídica y a esta epistemología metateórica, que prácticamente son como las bases generales del conocimiento. Hay modelos epistemológicos que veremos con más calma y ustedes explorarán con algunos otros compañeros investigadores, profesores académicos de la Escuela Judicial Electoral, estos modelos epistemológicos. Pero no sé si alguien quiera comentar algo antes de que nos vayamos. ¿No? De plano ya. Es que participan más con la maestra Santibáñez, me parece que les cae mejor que yo. Bueno, no, pero luego me asomo y ya cuando los veo muy entretenidos ya me vuelvo a ir. Sí, Yanir. ¿Ibas a decir algo? Sí, gracias, doctor. No, solamente comentar que es muy interesante lo que nos ha compartido tanto usted como la maestra, y creo que a veces como abogados o no le damos la importancia que debe de ser al tema de la epistemología, ¿no? O sea, cómo debemos de analizar las cosas desde un contexto. Por ejemplo, el ejemplo que nos puso ahorita de la persona transgénero, creo que efectivamente el juez o el magistrado a la hora de juzgar o de, como quien dice, deben de juzgar conforme a lo que obra en el expediente, pero aparte valorar, ¿no? O sea, profundizar más qué elementos se tienen y sobre todo siempre poner por encima la salvaguarda de los derechos humanos, porque al emitir un juicio, si es muy, vamos a suponer que el magistrado o el juez muy apegado a la normatividad o muy legalista, podríamos decir, podría dejar pasar elementos muy valiosos que inclusive llegara hasta a vulnerar el derecho de esa persona, ¿no? De quien está en juego en ese momento, quien sufrió una agresión o hasta cierto punto quien se duele de algún tema en específico o de algún acto. Entonces creo que es importante que analicemos y profundicemos, como dice, en el uso del lenguaje, en las circunstancias, en la forma en la que se dieron las cosas, quién es la persona que está acudiendo a pedir que se haga valer el derecho, qué contexto le rodea. Creo que eso a veces lo dejamos pasar por alto y pues este diplomado nos está ayudando en ese sentido. Bueno, hablo desde mi punto de vista personal, que pues es muy valioso ver todos esos elementos. Muchísimas gracias, Yamili. Gracias por el comentario. Y precisamente esto es lo que busco, bueno, lo que vamos a buscar detonar en todas y todos ustedes a lo largo de este diplomado. Entonces espero que realmente sea algo que sea de provecho y por lo menos, como lo acabo de decir, que detone una forma crítica de revisar un poco nuestras formas de percibir las cosas, ¿no? Pues bien, a ver, Araceli dice, considero que el conocer bien el contexto de las situaciones, es que se fue el texto. Considero que el conocer bien el concepto de las situaciones nos permite entender mejor y tomar mejores decisiones. Así es, Araceli, efectivamente. Eso es lo que tendremos que buscar en todo este proceso. Y yo creo que precisamente la parte de la epistemología nos ayuda como un pretexto para observar estas cosas que no observábamos o que nunca nos habíamos cuestionado. La verdad es que creo que es un saber que así como ha llevado a replantear las ciencias, también nos lleva a replantear la vida social y nuestras propias creencias. Pues muy bien. No sé si alguien más. Bueno,
Pues les agradezco su generoso tiempo, espero que hayan gusto. Fer, muchas gracias, saludos a San Luis Potosí, una tierra que pues nada más conozco en la ciudad, pero no conozco nunca me han llevado a Real de 14 y dicen que es muy bonito. Bueno, esperemos que algún día se me haga. Y dicen que Gilitla también es muy lindo. Muy bien, pues que tengan muy buena tarde, hasta luego. Gracias, doctor, bonita noche. Hasta luego, gracias.